El día de ayer estaba viendo un round más y escuché la entrevista que Marco Antonio Barrera le hizo al mexicano Pedro Guevara Pedrín. Esta entrevista es de las pocas entrevistas que le he visto a Pedro Guevara. Pedrín es un boxeador muy disciplinado, quien todo el día está enfocado a ser un profesional en toda la extensión de la palabra, no usa redes sociales, no da entrevistas. Y de esta entrevista que milagrosamente le hizo Marco Antonio Barrera a Pedrín, destaco tres cosas. Primero que nada, Pedro Guevara es todo un profesional y mis respetos. Segundo, no le tiene miedo a Jesse Bam Rodríguez ni tantito respeto, ya que a sus 35 años ha peleado por todo el mundo, tiene más experiencia de vida que el joven Bam. La preparación que tiene el mexicano es un blindaje que lo protege de cualquier inseguridad o miedo. Pedrín se ve muy seguro de sus habilidades, de lo que hizo en su campamento y de lo que ha hecho durante toda su trayectoria de boxeador. No hay hombres invencibles, hay hombres bien preparados. Exacto. Y nosotros somos yo soy un hombre muy bien preparado en mi carrera deportiva como boxeador. Me considero que soy un profesional porque pues estoy al pie de la letra en el gimnasio, en los entrenamientos, checando el peso, que es lo más complicado a estas alturas ya, es lo más complicado, pero con disciplina y a base de esfuerzo, pues lo logramos, Marco, siempre. Como segundo punto que me queda muy claro también de esta entrevista es que Pedrín está consciente que casi nadie le da un voto de confianza. Pedrín sabe perfectamente en dónde está parado. Sabe que pocas personas creen en Pedrín y que la mayoría del respetable público está a favor del tejano Jesse Bam Rodríguez. Y que el público boxístico ve a Jesse Bam Rodríguez como un gran ídolo irrompible. Pero Pedrín sabe que todos los ídolos son de barro y como buen barro eventualmente se tienen que romper. Esta pelea es una pelea de voluntades, depende quién de los dos boxeadores tenga la mayor fuerza de voluntad. Quien tenga la mayor fuerza de voluntad ganará el combate, depende quién de los dos lo desee más, ese ganará. Al público en general, porque estarás de acuerdo, Marco, que ahorita no da nadie un peso por mí. Sí. Más sin embargo, creo que eso es motivo de, bueno, es motivación para mí, vaya, porque es un buen reto, es un gran reto en el que puedo yo demostrar de qué estoy hecho y todo lo que se ha entrenado y se ha trabajado arduamente y los años sobre todo en el que esperé para que este momento llegara. La tercera cosa que me queda muy clara de esta entrevista, que les recomiendo la vean y les voy a dejar en la descripción, en el primer comentario fijo, el link de esta entrevista para que cuando tengan oportunidad se la puedan echar a gusto y disfrutar a todo dar. La tercera cosa que me queda muy en claro de esta entrevista es que Pedrín puede tener 35 años, pero físicamente se ve como de 25. Es impresionante la condición físico-atlética de Pedrín, quien no toma, no fuma, ni siquiera toma té. Por lo menos eso hemos visto en sus entrevistas y eso es lo que le sabemos. A Pedrín le acaba de llegar su prime cuando le arrebató el campeonato a Moloney en Australia y eso fue hace poco. Pedrín le hizo pasar la rabieta de su vida al australiano Moloney. Esto fue en mayo y Pedrín dio una tremenda pelea también a Kenshiro Teraji en Japón. Y Kenshiro Teyagi actualmente está entre los primeros 3 mejores peso mosca del planeta. Pedrín saltó de mosca a super mosca cuando fue campeón de la Fecarbox y no había perdido en super mosca hasta que se enfrentó a Carlos el Príncipe Cuadras en el 2023. Las últimas 2 derrotas que Pedrín tuvo en Japón son muy cuestionables. Las 2 peleas se las llevó a la distancia y para muchos se las robaron a Pedrín. Pedrín tiene mucha inteligencia y si Pedrín da el batacazo sería como una hemorroide reventada y sangrada para los altos ejecutivos en el mundo del boxeo. Le rompería todos los planes a los Garganta Grande del boxeo y se escribiría una página de gloria para el boxeo mexicano y para el mexicano Pedro Guevara, quien toda su vida ha sido un profesional y está consciente que no tiene una pegada temible, así que desarrolló otras habilidades. Pedrín tiene un excelente juego de cintura y como lo dijimos muy
mucha inteligencia. Pedrín, en la entrevista que tuvo con Marco Antonio Barrera, también dijo que había estudiado muchos videos de Jesse Bam Rodríguez. Dice que ya tiene la estrategia para pelearle al zurdo. Dijo que para la pelea con Bam hizo más de 100 sparrings contra puro peleador zurdo. También Pedrín dijo que tiene memorizadas las combinaciones del Bam Rodríguez y que va a dar la mejor pelea de su vida. Veremos cuál será la estrategia que Pedro Guevara usará contra Jesse Bam Rodríguez. Esta pelea va a estar muy buena y va a estar mucho mejor que la pelea que le vimos al Gallo Estrada contra el Bam Rodríguez. Estoy seguro que por el estilo de Pedrín esta pelea se la va a llevar a la distancia. Ojalá y que conecte muchos puntos, varios golpes de poder para convencer a los jueces. Pedrín tiene que hacer la pelea más inteligente de su vida, porque si el Bam lo llega a tirar una sola vez, podría ser el fin de todo. Pedrín tiene que cuidar que el Bam no lo tire y tratar de mantener la pelea lo más lejos que se pueda del Bam. Deberá de abrazarlo cuando sienta peligro y sobre todas las cosas deberá de pedirle a Dios por un milagro. Por otro lado, hablando de la edad, Pedrín tiene 35 años y el Bam tiene 24 años. Pero si el Bambi no es disciplinado, si no se cuida, si empieza a chupar, a no entrenar y a vivir la gloria de los excesos, en 1 o 2 años se puede avejentar. No así Pedrín, que no toma, no fuma, se cuida, corre todos los días y tiene una buena armonía familiar. Pedrín se ve más sano que Jesse Bam Rodríguez, a mi parecer. No sé ustedes. Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Pedro Guevara se ve en excelente condición para su edad y me muero de ganas por ver la estrategia que Pedro Guevara y su equipo traen preparadas contra el Tejano Maravilla. Jesse Bam Rodríguez, en el promo que sacó ayer Matchroom Boxing, dice que esta pelea es una pelea peligrosa porque Pedro Guevara tiene mucho que ganar y nada que perder. Vaya, le dice literalmente el Bambi que Pedro no es nada. Indirectamente es lo que expresa Jesse Bam Rodríguez. El Bambi no debería decir que Pedrín no tiene nada que perder. Pedrín también es campeón, de ahí se demuestra arrogancia por parte del tejano Jesse Bam Rodríguez. Antes no hacía esas declaraciones. Con el Gallo Estrada el Bambi fue muy humilde. El Gallo Estrada lo atacó, pero el Bam permaneció muy humilde. Ahora el Bam sale con el papel de hombre invencible e derrocable. También dice el Bambi que Pedro Guevara jamás en su vida ha estado en un ring con un hombre como él. O sea, menosprecia a todos los rivales de Pedrín y prácticamente está diciendo el tejano que Pedrín no es nada y que ahora tiene el privilegio de enfrentar a un superboxeador. Pedrín, por su parte, dice que él ha peleado muchas veces fuera de casa y que ya no le da miedo pelear fuera de casa, que ahora sale a cualquier parte del mundo y que está motivado por pelear contra el mejor del mundo. Pedro Guevara dice que la gente se va a llevar una gran sorpresa y que la gente va a ver que el Pedro Guevara que va a pelear el sábado contra el Bam no es presa fácil como todo mundo cree que es. Pedrín dice que él también ha hecho cosas grandes en el boxeo, pero que aún le falta una sola cosa por hacer, y eso es pelear contra el mejor del mundo y arrebatarle su campeonato. Y Jesse Bam Rodríguez cierra este promo diciendo: lo siento viejo, eso no va a pasar jamás. A unos días estamos viendo el segundo promo para la pelea del sábado y me parece más agresivo este promo que el promo anterior, y me gustó porque hay una historia, hay una rivalidad, hay drama de por medio, hay mala sangre por parte de Jesse Bam Rodríguez. Pedrín está motivado porque hace unos días acaba de nacer su hija y está listo para regresar a México con los 2 cinturones. Pedrín es campeón interino de la WBC y este sábado se va a traer a México el campeonato de la WBC si tiene la fuerza de voluntad suficiente para hacerlo, porque la capacidad la tiene. Esperemos también que a Jesse Bam no se le haya subido el éxito a la cabeza y que se haya preparado bien para esta pelea, porque como dijo Pedrín, no hay hombres invencibles, solamente hay hombres que están bien preparados. No hay hombres invencibles, hay hombres bien preparados. Exacto. Y nosotros somos yo soy un hombre muy bien preparado en mi carrera deportiva como boxeador. Me considero que soy un profesional y que vamos a trabajar para tratar de ganarle. Entonces, desde la primera campanada vamos a saber qué es lo que va a deparar la pelea, para ver si nos vamos a los 12 rounds
Y al principio que anunciaron esta pelea hace unas semanas, prácticamente a nadie le llamó mucho la atención porque la mayoría pensó que Jesse Bam Rodríguez pelearía contra un bulto, contra un trámite, pero como que los fanáticos ocasionales se informaron mejor sobre la trayectoria de Pedrín, sobre quién es Pedrín, y de repente se les hace interesante. Veo también con mucha alegría que a mucha banda del 58 le está mandando mucha buena vibra a Pedrín. Miren esto, les quiero compartir esta encuesta que hicimos ayer mi hermano y yo en la pestaña comunidad. Preguntamos al respetable público si creían que Pedro Guevara tiene alguna posibilidad contra el mataleyendas Jesse Bam Rodríguez. La pregunta concretamente fue: ¿tiene alguna oportunidad el mexicano Pedro Guevara contra Bam Rodríguez? El 34% de ustedes respondió que no, tajante no. 34% dice que no tiene ninguna posibilidad el mexicano, y 66%, esto me llamó mucho la atención, 66% del respetable público dice que creen en Pedrín. 66% cree que Pedro Guevara va a ganar, y yo soy de esos 66%. Una riata es fuerte porque se juntan varios lazos para amarrarse entre ellos y hacer una riata fuerte. Así somos los mexicanos, nos unimos para hacer cosas imposibles y salir adelante. Por eso los mexicanos somos la mera riata en el boxeo, y esta es la oportunidad para Pedro Guevara de convertirse en campeón del mundo y cambiar la historia del boxeo en los pesos super mosca. Pedro Guevara de Mazatlán, Sinaloa, tiene 35 años con un récord profesional de 42 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut y 4 derrotas, con una efectividad noqueadora bastante decente del 52%, y se enfrentará este sábado en Filadelfia a Jesse Bam Rodríguez de 24 años, con un récord profesional de 20 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut, invicto, con una efectividad noqueadora del 65%, pega más duro que Pedrín. Sus últimas victorias: Juan Francisco Gallo Estrada, Sonny Edwards, Israel González, Carlos Cuadras, quien se cayó en el round 3, y por eso insisto que Pedrín no debe de ser derribado bajo ninguna circunstancia. No debe de ser derribado Pedrín por el BAM, pasa lo que pasa. Pedrín no debe de ser derribado, y enfatizo esto, siento yo que eso es clave. Tiene que hacer la pelea perfecta para no caerse y resolver con muchos golpes, resolver con mucha inteligencia, mucha maña, mucha astucia. Tiene que hacer la pelea perfecta. Pedrín no debe de caer a la lona, pase lo que pase. Esa es mi opinión. ¿Ustedes qué opinan? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros. Jesse Bam Rodríguez contra Pedro Guevara, México contra Estados Unidos. ¿A quién le vas? El pesaje es mañana viernes y la pelea es este sábado por la noche, y la podremos ver por Disney más en Premium y en DAZN. ¿Y vale la pena pagar por este evento? Sí, hoy por la mañana estuve viendo DAZN, vi el especial de la cartelera donde entrevistan a Butch Ennis y a Jesse Bam Rodríguez, los dos sentados en un trono como reyes, y se la pasan platicando del Bam y de Butch Ennis. Y es que hoy por hoy el Bam Rodríguez es la estrella del momento y tiene el derecho de vestir de Balenciaga y derrochar arrogancia, pero recordemos que ya hemos visto caer a los arrogantes en el pasado. En el especial, DAZN no menciona a Pedro Guevara en lo absoluto, y Pedrín está muy consciente que no es el favorito para esta pelea. Al público en general, porque estarás de acuerdo, Marco, que ahorita no da nadie un peso por mí. Sí. Porque estarás de acuerdo, Marco, que ahorita no da nadie un peso por mí. Sí. Pero si gana esta pelea, Pedro Guevara sería el máximo logro en su carrera deportiva. Jesse Bam Rodríguez se ha mostrado sobrado y ha subestimado mucho a Pedrín. Esperemos que la fama, repito, no se le haya subido a la azotea, porque ya ven que del plato a la boca a veces, muy a menudo, se cae la sopa. Mañana será el pesaje, la pelea este sábado, y mi hermano y yo estaremos transmitiendo la narración en vivo de la pelea para que estés pendiente y disfrutes con nosotros de la narración y te enteres del resultado de la pelea mucho antes que nadie, siempre con buen ambiente, de mucha cordialidad y respeto. Gracias por compartir nuestro contenido. Estamos muy felices que les guste nuestros videos. Y pasando a otras noticias, en las redes sociales suena fuertemente el rumor de que Alexander Usyk regresa a los pesos cruceros, que va a regresar a los cruceros después de su pelea contra Tyson Fury. Y a esto Oscar de la Hoya, el Golden Boy, dijo que si Usyk baja a crucero, donde es más peligroso, entonces arreglaría una pelea para
para el zurdo Ramírez. ¿Se imaginan Usyk contra el zurdo Ramírez? Y aquí sí creo yo que hay que ser un poco más conscientes y realistas. Este es un tema muy diferente al tema de Pedrín contra Bam. Oscar de la Hoya habla mucho y esas grandes peleas nunca las termina concretando. Zurdo Ramírez primero debería de responder su compromiso ante el inglés Chris Billam-Smith. Eso es importante. Billam-Smith es campeón de la IBF y es una prueba bastante difícil. Oscar de la Hoya habla mucho y no creo que esta pelea sea posible, pero sí debo de hablar de esta noticia porque se hizo viral en Twitter y me están pidiendo mucho que hable de esto. Me preguntan si veo posible una pelea entre el zurdo Ramírez y Alexander Usyk. Eso yo creo que no, yo creo que solamente son habladurías de Oscar de la Hoya, así como nos tiene acostumbrados. Y esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver nuestro contenido y por llegar a la distancia con nosotros. Mi Richie, mi hermano, gracias por ayudarme con la edición de los videos. Nos vemos en el en vivo de este sábado en la narración de Jesse Bam Rodríguez contra Pedro Guevara. Vamos México, vamos Pedrín, nos vemos en la narración en vivo con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada y no hay nada fuera de él. Al público en general, porque estarás de acuerdo, Marco, que ahorita no da nadie un peso por mí. Sí. Porque estarás de acuerdo, Marco, que ahorita no da nadie un peso por mí. Sí. Porque estarás de acuerdo, Marco, que ahorita no da nadie un peso por mí. Sí.